Iglesia Católica. Y si usted era católica y se salió de la iglesia, usted está cometiendo un pecado de apostasía. ¿No ves? Que uno siempre predica lo que le enseñan, no la Ahí te Biblia, sino... pregunta nada más. Sí, adelante. Freddy fue bautizado en la Iglesia Católica de chico, pero él nunca, a ver, creo que Freddy no está ni tomó la comunión ni nada de eso. Constantina, ¿tomaste la comunión de la Iglesia Católica o no? No. ¿Pero te bautizaron ahí? Sí. Sí, Constantina era de México. O sea, nació en México, pero ahora no vive en México. Y Freddy es de Venezuela. Yo para presentarte, Leo. Pero Constantina lo que pasó, que ella era católica, pero no tomaste la comunión, ni solamente te bautizaron. Sí. Y luego conociste un muchacho en aquella época, te casaste con un adventista y a partir de ahí dejó la Iglesia Católica. Sí, pero para mi opinión, lo que pasa es que la iglesia adventista quieren practicar lo que hacía el pueblo de Israel antes, pero no lo pueden cumplir. El Shabbat. ¿Sabe por qué? Sí, pero ellos no pueden cumplir lo que es la ley. Ellos quisieran cumplir la ley de Moisés, pero no pueden cumplir la ley de Moisés. Para comenzar, no hacen lo que la ley dice, porque la ley dice cuando un varón es nacido tiene que hacerse ¿cómo se llama esta? Circuncisión. La circuncisión a los 8 días y ellos no lo hacen. Entonces, en la Iglesia Católica, en vez de hacerse la circuncisión, se hace el bautismo desde niño, porque ¿qué tal si usted se muere de niño y no fue escrito en el libro de la vida? Porque ahí es el bautismo, es renacer del agua y del espíritu. A mí en la Iglesia Católica me bautizaron creo que a los 30 días, no recuerdo. De lo que dijo mi mamá, por supuesto. Yo no voy a recordar eso. Pero Creo que al mes, por ahí yo bauticé a mis hijos a los 3 meses. Sí, porque a veces por la ropa y para hacer una fiestita y la iglesia tiene padrinos. Y a Ajá. Freddy te habrán bautizado al mes. Claro, pero Freddy se vuelve a bautizar después en una denominación, pero no se congrega Freddy. Pero Freddy no es adventista, ¿eh? Ajá. Es trinitario. Constantina también es trinitaria. Sí, lo que pasa, como le digo, hay un problema que ahorita todo mundo cree en una religión. El problema está que Dios dejó una sola religión y lo que pasó en el año que 1517 o 17. 1500, cuando Lutero se separa de la iglesia y de ahí nace un montón de religiones y cada quien practica su forma de ser y Dios dejó una sola iglesia. Un solo bautismo. Pero muchos se vuelven a rebautizar y ese bautismo ya no va. Si lee la Biblia, si va en Efesios 4, 5, 6, ahí le explica. Efesios 4, versículo Capítulo 4. 4, versículo 5. Un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe. Ajá, Eso es lo que decís. sí, sí. Bueno, pero Freddy y Constantina te van a contestar. ¿Qué les van a contestar? Contéstenle ustedes. Yo no puedo hablar por ustedes. Cuando uno está chiquito, uno no puede, como dijera, aceptar al Señor Jesucristo y arrepentirse, porque cuando uno está chiquito, no sabe, no tiene conocimiento del bien y el mal. Y ahora sí que el pecado
con el que nacimos, que es por Eva y Adán, pues por ese pecado el Señor Jesucristo murió en la cruz y ahora sí, uno, ya cuando uno es grande y que ya comete errores, pecados, pues ya uno ya tiene pecados, entonces uno se tiene que arrepentir ya de, pues, ya no seguir haciendo, o sea, haciendo el mal. Ahora sí que arrepentirse y pedirle perdón a Dios y aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador en nuestra vida y vivir en santidad, apartarnos ahora sí que de las cosas del mundo que nos afectan para nuestra alma, apartarnos del pecado. Ajá. Sí, sí, en ese tiene razón, pero recuerda que Jesús cuando nos dejó, recuerda cuando los discípulos de Jesús le alejaban los niños de él, y Jesús le dijo: "Dejad que los niños vengan a mí". Y en Mateo 28, creo que es Mateo 28, al final ¿cómo se llama? Del libro de Mateo, donde Jesús se encomienda que primero, dame un segundo, ahorita se lo voy a leer, ¿qué me dice? Porque no me lo sé de memoria. Mateo 28, 19. Vayan y Ajá, hagan 28. discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, y enséñenle. Primero bautizar y después enseñar. ¿Eso quieres Ajá, decir? sí, eso es lo que le quiero decir, porque Jesús primero manda a bautizar y después enseñar, pero en las otras religiones primero quieren enseñar y después bautizar, el cual está errado el error, porque la Biblia primero enseña a bautizar, después a enseñar. Porque, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo pudiera usted enseñar a un niño en una escuela si nunca le inscribió primero? No se puede. Es similar a eso. Lógico que lo de Dios es más, más diferente, pero primero la Biblia nos dice en el 19, dice: "Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo". Y después dice: "Y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes, yo con ustedes estoy hasta el fin de la historia". Entonces, Jesús primero manda a bautizar y enseguida nos manda a enseñar. ¿Qué es lo que hace la Iglesia Católica? La Iglesia Católica primero lo bautiza a los niños y después les dan catequesis para que se vayan enseñando, formando. Hacen la primera comunión, de ahí para reforzar más, viene la confirmación, que ya esto ya cuando uno toma todas esas clases, ya solo se habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si usted tomó esas clases o nunca tomó esas clases, pero yo sí los he tomado esas clases y han sido bien bonitos. Jesús. A dejar que participe Freddy a ver qué dice Leo, a ver qué nos cuenta. Qué bueno, Leo, que estés con nosotros, porque esto es un compartir. Mira, ellos son muy buenos hermanos, nosotros somos hermanos a todos y amigos, Sí, ¿viste? Constantina es adventista, Freddy es evangélico, pero hay otros que se fueron a dormir, porque como es un poquito tarde ya, Vanier también es evangélico, también hay uno que Freddy dice solo Jesús, que es de la doctrina de Sabelio, donde le llama a Cristo, o sea, al Padre Jesús, el Espíritu Santo unitario, Jesús, claro, exactamente, los unitario. unitarios, Sí. ajá. Bueno, y tenemos de todo un poco, ¿viste? También había un mormón, pero como estaba un poquito pesado, ya lo sacamos. Pero estaba interesante igual.
Lo importante es No, Eso, fíjese que yo me he interesado eso, bastante en eso. pero, a ver, lo lindo de todo eso. esto, que no importa, mira, a la vez nosotros compartimos, inclusive Constantina anoche me estuvo hablando de cuando ella era jovencita, cómo vivían en el campo, o sea, interesante, que cosas así, yo escucho todo. O sea, Ajá, estamos en un chat donde está todo tranquilo, somos amigos. Por ahí se sí. hacen unas discusiones fuertes, ¿viste? Pero no pasa nada. Al otro día está todo bien. Sí, Ah, no, yo he leído el libro del Mormón y apenas lo estaba queriendo terminar, pero como que me aburrió. ¿y qué dice el libro de Mormón? Habla del ángel Morón y qué No, dice. sí, es que está medio chistoso porque cuando comienza con José Smith, que estaba medio desorientado, que empieza a orar y que se va al monte, a un cerro, y que de ahí recibe como una revelación y que en su cuarto entró y empezó a orar y que de repente llegó como una luz y que como un ángel y que se levantaba como dos pies para arriba y no sé, medio, no, yo he leído muchos libros, pero este como que me aburrió. Que sí. No mucho me gustó porque Creo que decía que Freddy tenía también testigos. leyó. Freddy, lo leíste también, ¿verdad? Sí, lo oye, pero eso aburre, eso Sí, no tiene sustancia. no tiene gracia, no tiene gracia. Yo he leído mucho, le digo, yo he leído muchos libros y a mí no mucho me gustó. También he leído el Corán. ¿Alguien ha leído el Corán? Yo lo he También lo leí. bajado y un poco he leído así, pero muy poco y después lo saqué. Sí, de los musulmanes. Yo lo, sí, yo leí un poco el Corán y ahí aprendí unas que otras cosas porque no me acuerdo cuando, yo he leído toda la Biblia 2 veces y de repente me acordé del Corán, hay unas partes donde De las permiten vírgenes. muchas cosas, ajá. Por ejemplo, de la Virgen está muy chistoso porque dice que la Virgen se fue ya no me acuerdo, las palmeras, y dice que ahí movió las palmas y nació Jesús, y ya ella regresó con su hijo, y no, como que no tiene, como que no agrada, pues, ¿sí me entiendo? Porque yo he leído la Biblia y cuando me miro es otra la historia, como que no concuerda, pues, o sea, no te hace sentir bien. Constantina, Mira, ¿y Ujú. vos leíste alguna vez el libro de Mormón? Sí, lo leí, pero nomás como 3 hojas, no me gustó. No, no les gustó a nadie el libro de Mormón. Acá, Lo siento, pero acá No, sí. nosotros no tenemos mormones. es que, Eh, como dijera, como que querían que uno creyera en José Smith, como queriendo que poniera uno su fe en él, cuando en quien debemos poner nuestra fe En es en Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. claro, Sí, No pero, en un hombre mortal, claro. terrenal. ajá. ¿Cómo es posible que vamos a poner nuestra fe en un ser humano mortal? Claro, Que ahora sí, Sí, que no nos sí, puede salvar, solamente nuestro Dios nos salva. no, esa es una. Dos, yo indagué un poco sobre los mormones. ¿Ustedes sabían que José Smith se acostó como con 20 mujeres? como 40 creo que son. Mm, Por Son ahí, él tuvo muchas, muchas mujeres, muchas. sí, muchísimas mujeres, y después sus mismos discípulos, según él, ellos mismos lo mataron a él. Sí, en la cárcel murió. Entonces, sí, entonces después salieron dos clases de mormones, porque lo que él había practicado fue cuando mataron a él, se dividió la iglesia de los mormones. Hay una parte que lo que había enseñado José Smith, y otra parte que la esposa ella no si quería que tuvieran más mujeres los alguien, hombres. si alguien
y Y cosas y el así. Atalaya, ¿ustedes han leído así lo que dice los libritos eso del Atalaya? Ah, el Atalaya, yo los he visto, pero yo casi no mucho me llama la atención porque también como que te quieren meter miedo y no sé esto y lo otro y, ¿viste? Lo que Pero son las no doctrinas, lo ve. ¿eh? Claro, las doctrinas o sea, le tienen la Biblia, bueno, los testigos de Jehová tienen cambiado varios textos bíblicos. Yo L- los he leído y sí hay, Aram, porque para ellos Jesús es como un ángel, un Dios pequeño. Claro. Por eso ellos te Sí, hablan de Jehová, 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 Jesus y te dice hay que pedir en el Cristo, nombre de Jehová, dice. A Jehová hay que pedir. Jesucristo, Hijo sí, entonces es muy confuso para la gente que de no indagan lo que es su fe. Claro. Ajá, y no se quiere preparar. Pero bueno, cada quien piensa lo que puede, pero para mí en lo personal deberían de, porque se trata de la salvación de uno, pues. Y Freddy, ¿qué opina de todo esto? Que todas esas son sectas, son inspiración de Satanás, las tres. Todas son inspiración de Satanás, venga de donde venga. La, Pero adelante. la iglesia evangélica de Jesucristo nació fuera de Israel. Y fuera de Israel, lo que es sembrado como religión es falta. En Israel se formó el cristianismo y de allí no ha salido. Porque Cristo no salió de Israel, se fue al cielo desde Israel, llegó del cielo a Israel. Él no ha salido de Israel para que ahora venga a decir que nació en otro lugar. Entonces, para usted, su forma de pensar, los israelitas son cristianos. No quiere decir que sea porque no necesariamente tiene que ser cristiano, pero allí fue donde se sembró el cristianismo y allí es donde está el árbol de la vida, allí es donde está el buen olivo, no está en otra parte. Somos, somos injertados en el buen olivo y el buen olivo está en Jerusalén, en Israel, no en otra parte. Cuando Jesús viene, va a venir al buen olivo. El buen olivo está en Israel. Y en Israel es donde está el pueblo de Dios, al que Él vino a buscar. Él no lo va a buscar en otra nación. Él va a venir al buen olivo. Por eso es que nosotros somos injertados en el buen olivo, en Israel. Porque cuando venga, Él va a venir a donde está el buen olivo. Sí, Él pero vino ahí y se está un fue poco. y dejó a Israel. No buscó otra nación. Sí, pero ahí es donde estaba errado usted en esa parte porque le digo sobre Israel nunca ha aceptado hasta la fecha a Jesús como su Salvador. Ellos siguen esperando al Mesías, Pero ¿por qué fue eso? ¿Por qué no lo aceptaron? porque ellos no sé, pero ellos nunca la han aceptado. Por lo mismo, ellos mismos mataron a Jesús. Pero ¿por qué? Es que por algo está que no lo aceptaron. ¿Por qué? ¿Por qué no aceptaron a Jesús? Por las enseñanzas, porque Jesús habló fuerte. A Jesús los corrió del templo, ¿se acuerda?
No, mire, ve, porque así estaba escrito. Porque así estaba escrito. ¿En dónde? Porque Dios, ¿sabe lo que pasa? Israel no quiso aceptar, no pudo. No pudo. Porque Dios cegó el entendimiento de los israelitas para poder atrapar a los gentiles. Porque si Dios no le tapa los ojos y los oídos a los israelitas, si hubieran aceptado a Jesús, no existiera iglesia gentil. A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Era para poder salvar al mundo entero, porque si ellos lo reciben, el mundo no hubiese conocido a Jesucristo. Por eso es que dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Ese es un plan de Dios, de que ellos no hayan recibido a Jesús. De haberlo recibido, nosotros no fuéramos salvos. Pero gracias a que Dios le quitó el entendimiento y lo puso sordo y ciego para que no recibieran al Mesías. Pero entonces Dios lo que hizo fue escogió. Por eso es que la Biblia habla de escogidos y de llamados. Los escogidos son los que Jesucristo o Dios mismo el Padre escoge del pueblo de Israel. Allí escogió 12 hombres que los llamó apóstoles. Esos son escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ellos son escogidos de allí. Los escogidos no son ni gentiles. Los gentiles somos llamados. Por eso es que está escrito, más son los llamados que los escogidos. Porque los escogidos son de una nación. Los llamados es del mundo entero. Entonces el mundo entero es mayoría. Por eso es que se dice, uno será tomado y otro dejado. Hablándose de Israel y hablándose de la iglesia. En la venida de Jesucristo se va a llevar a la iglesia. Entonces, uno quiere decir Israel y otro quiere decir los gentiles. Entonces, la iglesia está formada de gentiles y de israelitas, ¿verdad? Es la iglesia la que se va a ir. Entonces, Israel se va a quedar y la iglesia va a subir. Uno será tomado y otro dejado. Ahora, entonces Israel, al final de los tiempos, cuando los gentiles ya estemos completos, ¿verdad? Seremos levantados en las nubes para estar con Jesucristo, con el Señor eternamente. Pero entonces la Biblia dice que la tierra se va a multiplicar. Se va a multiplicar con los israelitas que quedaron. No se va a multiplicar de mundanos, de gentiles, porque todos los gentiles, el que no se fue con Cristo, se murieron en la gran tribulación. Ahí no va a quedar ningún gentil. Lo que van a quedar es puro israelita. Por eso es que está escrito que dice, y al final Israel será salvo. Porque se está refiriendo que Dios le va a quitar la venda de los ojos y de los oídos para que entiendan y se conviertan. Así es como está escrito. Lo que pasa es que cuando uno no está acostumbrado a leer la Biblia, sino a oír la opinión de terceras personas, ahí es donde está la confusión. Y todas las religiones le prohíben a uno que uno lea la Biblia por su cuenta. Porque ellos quieren que uno lea la Biblia, no lea la Biblia, sino que la interpretación de esa secta, ellos lo que ellos quieren que uno entienda. La interpretación que ellos les dan. Por eso es que los testigos, los adventistas, Jesús y el mismo catolicismo, los mismos católicos dicen que no lean la Biblia, sino que lean los libros de ellos. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y fíjate que ellos hacen todas las escrituras. Todas las religiones dicen que la escritura es la interpretación privada.
¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no tenemos por qué estar interpretando la Biblia porque no es privada. Y porque la tergiversan. Allí lo que quiere decir que leamos la Biblia, al contrario de lo que dice, que leamos las escrituras, porque a vosotros parece que ellas son las que hablan de mí. Ahí dice, así dice la escritura, ¿verdad? Entonces dice todo lo contrario, cuando dice, porque ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Y cuando dice que no es privada, quiere decir que es pública. Ahí más bien está diciendo que la leamos. Mientras No, mire, dicen que no la leamos, sino que ajá. leamos los libros de ellos para poder entender la Biblia. Y así dicen los católicos. Todas las sectas dicen lo mismo. Pero Jesucristo que dijo escudriñar la escritura. Él no dice que no, busquemos a alguien para que nos enseñe, sino él mismo dice escudriñar las escrituras. Sí, Porque pero no es interpretación privada. cuando, sí, no, lo que pasa es como Pedro habla de que la Biblia no es interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que escudriñarla, pero a la puerta abierta, no a puerta cerrada. Eso, por eso salen las sectas, cuando ellos lo interpretan de una forma errada. Por ejemplo, la Iglesia Católica, por eso la Iglesia Católica tiene el magisterio que interpreta las escrituras a través del Espíritu Santo, porque la Iglesia Católica no hace las cosas así simplemente por hacerlas, tienen un magisterio, tiene a alguien que guíe. Por ejemplo, si usted le da un libro a un niño y el niño empieza a leerlo, a leerlo, a leerlo, lo va a interpretar a su manera, pero si hay un maestro que le enseñe y le guíe, pues lógico, el niño se va a fortalecer mucho mejor todavía, porque hay un maestro que le está enseñando. Y eso, o sea, la enseñanza ha venido desde los padres apostólicos, desde los primeros siglos hasta la fecha, ¿cómo te diría yo? La enseñanza ha sido lo mismo, nunca ha cambiado y ni cambiará, porque hay obispos, hay un montón de obispos ahorita en Alemania, quieren hasta ordenar sacerdotisas, pero por eso hay un jefe, que es el Papa, él dice, no, no se puede dejar que esta gente haga esto. Entonces, por eso es que, pero sí, tiene que haber un maestro para que le enseñe, porque si no hubiera quien le vaya a enseñar, entonces uno no lo puede entender. Por ejemplo, yo en lo personal, yo he leído la Biblia bastante, pero no es para que yo lo interprete así, yo solo, así como la gente, pues, así como los trinitarios, ellos dicen, porque en Hechos. Porque en los hechos de los apóstoles solo en el Señor, el nombre del Señor Jesús, pero ellos, por ejemplo, ya no me acuerdo en qué parte es que habla, solo habla de Jesús, pero primero, si usted lee unos cuantos versículos antes y lo interprete, primero habla del Padre, después del Espíritu Santo, y después se hacen el bautismo en el nombre del Señor Jesús, entonces, sí, pero sí están mencionadas las tres personas, nada más que son, ¿cómo se llama? Formas de hablarlo, pues. En cambio, ellos ya solo dicen que solo Jesús y solo Jesús, solo Jesús. Y Así solo hablan los Jesús, solo trinitarios. Jesús, solo Jesús. Jesucristo es Dios. Imagínate que cuando Jesucristo es Ese- Dios, dice, yo rogaré al Padre, le está rogando a alguien, le está rogando al Padre, para que cuando se vaya le mande otro consolador, Juan 14:16. Acá volvió Freddy. Ahí volvió Freddy. la internet me sale. Sí, La pero internet debe se ser, sale. claro, ¿sabes qué debe ser? Que tu señal no está buena por la atmósfera o por X motivo, debe ser que Sí, no. Entonces se va y viene, va y viene. Sí, adelante. sí, se va a internet y al irse a internet yo quedo como si me hubiera salido. ¿Y Constantina qué dice? Yo tengo que hacer una mano. Nada más, aquí lo estoy escuchando. A ver. Sí, señorita, Constantina, porque me a ver, volví a yo hice instalar. una pregunta a Freddy, si él sería adventista. Y ahora digo, Constantina, ¿vos serías católica otra vez? Bueno, aunque vos sos católica desde el comienzo porque te bautizaron. Aló.
¿O vos serías evangélica que no Sí, seas adventista? sí, pero sí, pero como dijera, pues ahora sí que, mm, pues que ahí pues estoy bien con que estudie la Biblia, que es la palabra de Dios, pues no, no poniendo mi fe en una persona mortal, en un ser humano, porque aquí en la Biblia, pues, ¿qué más me está diciendo ahí la verdad? En que el Señor Jesucristo, a Él lo debemos de seguir. O sea que a Dios, solamente a Dios. Ujú. No puedo yo ahora sí que poner mi mirada en un ser humano, en un ser así mortal, que es solamente al Dios invisible, al Dios todopoderoso. Sí, No, adelante. en ese, mire, pero en ese tiene toda la razón que seguir a Jesucristo, pero hay un problema. Una cosa es seguir a Jesucristo en sí mentalmente o seguir las reglas que dio Jesús, porque Él dio las reglas. Por No, pues, ejemplo, cuando si usted lee la Biblia, se va en, en el Evangelio de Juan, del capítulo 6 del 40 al 60. no, pues eh, ahora sí, pues que guardando los mandamientos, así como está escrito en la Biblia, guardar los mandamientos, así como Dios quiere que obedezcamos su palabra. Y ahora sí, pues ahí nos dice que debemos de ver por los enfermos, ayudar a nuestros hermanos, porque nuestra fe sin obras está muerta. Y también las obras sin la fe están muertas. sí, Eh, tienen que ir juntas, tanto Sí, la fe como las obras. Por sí, ejemplo, es como dice, dame un segundo, creo que Santiago, El deme libro un de segundo. Santiago, capítulo 2, los últimos versículos te dice, primero, Santiago capítulo 2, versículo 24 te dice lo siguiente: el hombre no es justificado solamente por la fe, sino también por las obras. Ya ahí te está diciendo que es justificado también por las obras. Cuando te vas al libro de Apocalipsis, Apocalipsis dice, creo que es el 22, capítulo 22, versículo 12, que viene Jesucristo con un galardón. ¿Para qué trae ese galardón? Para recompensar a nosotros según sean nuestras obras. Y así vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que hayamos hecho en nuestro cuerpo debajo del sol. Eso sí te lo dice. También te dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, te dice lo siguiente: los muertos fueron juzgados según sus obras, cuando sea. Porque en realidad sí somos salvos por fe y por gracia, como por dice gracia, sí, Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Luego en el versículo sí, 9 dice, no por obras. ¿Pero a qué obra se refiere ahí? No es por, a la caridad. En el versículo 10 dice, somos hechuras suyas para buenas obras. Es que el buen árbol se conoce por su fruto, por sus buenas sí, obras, por las sí. buenas obras que tiene. ¿Qué fruta Ujú. ha dado la católica? ¿Qué fruto ha dado? No es el Bueno, principio. ahí va a tener que hablar con Leo porque yo no estoy debatiendo en sí. No, pero eso es la pregunta que le hago a Leo. ¿Qué fruto ha dado? ¿Qué frutos da la Iglesia Católica? Sí, desde el principio. ¿Qué ejemplo le ha dado al mundo, pues? ¿Qué Los curas. ejemplo da ¿Qué al ejemplo, mundo la Iglesia Católica? sí, ¿qué ejemplo han dado ellos, los curas, los papas y toda esa gente? ¿Qué ejemplo han dado? Así, Si fuéramos, muchísimo, muchísimo. La una sola. Iglesia Católica, la Iglesia Católica da bastantísimo.
Por ejemplo, tiene orfanatos, tiene colegios. Si se da cuenta, la primera universidad que nació de la Iglesia Católica, la primera universidad. La Biblia la dio la Iglesia Católica. Los concilios que ha dado la Iglesia Católica para tener una unidad. Ahora son bastantes las obras que ha hecho la Iglesia Católica. Bastantísimo. Así. Ahora, usted dígame, ¿qué es lo que han hecho las iglesias evangélicas? ¿Qué Predicar el obras evangelio. sociales han hecho? ¿Qué fue lo que mandó Jesucristo? Predicar el evangelio. Eso es lo que ha hecho el evangélico. No, mire, lo que ha hecho el evangelio, mire, lo que ha hecho la iglesia evangélica es, Predicar el evangelio. pero errada, porque la Pero iglesia católica, Eso por depende ejemplo, de quién la está diciendo que es errada, pero el evangélico dice que no está errada. Yo ¿cómo puedo es? decir también que los católicos están errados. Eso no quiere decir que esa es la No, palabra. por Esa es la ejemplo, palabra bueno, última. a ver, le voy a hacer una pregunta, por ejemplo, en Juan 6:50, ¿qué dice? A ver, vamos a ver qué dice el Evangelio de Juan. Vos estás hablando de Juan capítulo 6, versículo 51, cuando Cristo dice que Él es el pan bajado del cielo. Y luego dice, Ajá, y el pan que yo daré, si querés te lo leo. Y luego va a decir, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Eso te está diciendo. ¿Querés que te lo lea? ajá. Te lo leo. Sí, si quiere, pues de hecho lo estoy viendo ahorita, pero sí, si quiere. No. Si querés leerlo, léelo. Bueno, mejor léalo usted y yo aquí Bueno, lo estaré Juan escuchando. capítulo 6, te abarco desde el 51, pero si querés desde el comienzo. Juan capítulo 6, versículo 51, dice lo siguiente, mira, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. La palabra de él. Y el pan que yo daré, ahora sí, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Por qué? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Ahora, ¿ustedes los evangélicos creen en esta palabra? Lo hacemos cada vez que nos permite el Señor. Siempre lo hemos hecho Ok. toda la vida. Ahora le pregunto, para usted, ¿cómo le llaman ustedes eso allá en su congregación? Porque para nosotros le La, llamamos Eucaristía. la cena del Nosotros somos Señor, creo que llaman ellos. la cena del Ok. Señor. Ujú. Bueno, usted cuando recibe la cena del Señor, ¿usted cree que allí está Jesucristo vivo? Si no estuviera, no lo hiciéramos. ¿Mande? Si no lo creyéramos, no lo hiciéramos. Pero ¿usted cree que ahí está Jesús en persona ahí? Jesucristo siempre está con nosotros. No, le estoy preguntando yo, en ese pedazo de pan que usted recibe, ¿usted cree que está Jesús ahí en persona? Claro, si el pan es el símbolo de que esté allí. No, es que Jesús no es un símbolo, Jesús es Jesús, No, Jesús Jesús es... no es símbolo, Jesús es la persona. Lo que es Vaya, símbolo es el pan. entonces, El no, pan es el símbolo, no Jesús. pero Jesús dijo que el pan es su cuerpo y su verdadero cuerpo y su verdadera sangre. Bueno, y también dice que la Por eso puerta. le digo que ustedes sí predican, pero lo predican errado. No le estoy diciendo que no, pero lo están predicando errado porque ustedes no creen en la presencia real de Jesús en el pan, pero ustedes no pueden tener ese pan, ustedes no pueden tenerlo así como nosotros lo tenemos en la Iglesia Católica. Usted no tiene ¿Por qué? pan ni tiene sangre en la católica, hijo. Apréndase ¿Mande? eso en el cerebro, métase en el cerebro.
En la Eucaristía que ustedes dicen, ahí no hay ninguna cena del Señor, porque allí no aparece ningún pan y no aparece ningún vino. Allí nadie toma sangre de Jesús, No, porque allí a- no hay allí vino. es, Ahí no allí hay hay vino. vino, No allí se hay caiga embuste. Ahí no hay vino. No se caiga embuste, porque yo voy a la misa a ver solamente. Yo he ido a las iglesias. Yo no soy católico, pero cuando yo quiero entrar allá, entro. Y Ujú. aquí no se ve ningún vino a ninguna parte. El que se echa los palos ahí es el cura, más nadie. No, lo que pasa es como usted Allá no, nadie, no, mire, allá ve, nadie participa en ninguna Santa Cena. Es una parodia. ¿Cómo se llama eso? Es una cosa ya ¿cómo se llama eso? Que no es cristiano, pues. Eso es no, 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 pagano. no. Lo que hacen allí es Va- pagano. Sí, Vaya, señor. ve, La teología es pagana, porque eso no es bíblico. Lo bíblico eh, es tomar es, mira, es ve, muy lo bien, mire, bíblico es, mire, ve, lo bíblico bueno, es bueno, le tener voy a decir algo, allí le voy a en decir mesa algo. Ahora y vayamos a, tomar el pan, bueno, compartirlo, partirlo. La Biblia dice partirlo. Y la hostia no se parte, no se comparte, eso es individual. La Biblia dice que hay que partirlo. Y los evangélicos parten el pan y se dan unos pedacitos unos con otros. pero, Eso es pero es partirlo. que mire, pues, pero es que ustedes no tienen un sacerdote, entonces la de ustedes es el paganismo, Dice, el de la mire, ve, iglesia católica. el Eh, sacerdote es Cristo, no hay otro sacerdote. Un sacerdote para a ver, siempre. vayamos a la Biblia, porque si usted me va a hablar por sus Busquen la Biblia, palabras, pues, busquen la Biblia, pues, busquen la Biblia. ok. A ver, búsqueme Hebreos 5 en adelante, todo lo que es el capítulo de Hebreos. Ahí Capítulo, tenemos la secretaria. Acá está la secretaria. ¿Qué pediste, Leo? Hebreos 5, todo el capítulo de Hebreos 5 en adelante, a ver qué Muy dice, para bien. que El escuchen. libro de Hebreos, el capítulo 5 en adelante. Esta es la carta de Hebreos, el capítulo 5 dice. Todo sumo sacerdote tomado entre los hombres, recuerden que los sacerdotes levitas no eran tomados entre los hombres. Dice, Va. es constituido a favor de los hombres. En lo que a Dios se refiere, dice, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Nadie toma para sí esta honra, sino que es el llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Como Cristo se dijeron, ya. glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Sigo? ¿Vio? Sí, sí. Dice, Ujú. como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es palabra de Dios. Te leí todo el capítulo de Hebreos 5. ¿Entendió lo que quiso decir el capítulo? Claro que sí, ahí apuntaba a Jesucristo, no apuntaba a los hombres No, pecadores. mire, Sí, le voy a sí, sí, explicar sí, las sí. primeras palabras. Ah, Si ¿qué tiene la dice? Biblia en la mano o nomás está escuchando. Lo vuelvo a leer. Bueno, Todo ahí sumo está, Dale. sacerdote a la tomado de secretaria. entre los hombres es constituido a favor de los hombres en los que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de la debilidad de esos sacerdotes, de ella, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Yo, cuando dice pueblo, está hablando de Israel. Ahí se está No, refiriendo a los levitas, que no, Dios los no. preparó a ellos, a los Es levitas, que, más mire, nadie. es que ya Ahora para nosotros es es que Jesucristo. Hebreos no es del Antiguo Testamento para que pudiera hablar, para que pudiera seguir hablando de Está Israel. hablando de los hebreos. Es- ¿A quién le está no, hablando? ¿A quién le está está hablando? hablando al pueblo ahora en general, ya no está hablando, Pero, ya no está ¿a hablando qué de libro es Israel. ese? ¿A quién le está hablando? Mire, No habla de hebreos. estamos hablando de Hebreos, mire, escuche qué Correcto, dice exacto. Hebreos, dice, porque todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y está Ajá. en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Pero lo está interpretando mal, porque hay un solo sacerdote para todos, porque todos los sacerdotes mueren, pero Jesucristo es un sacerdote que nunca morirá. Ese es el único sacerdote que existe sobre la faz de la tierra. Jesús de Mm, Nazaret. El sacerdote de nosotros es Jesús. Por Jesús vivimos, por Jesús sí, subsistimos, por el sumo Jesús estamos sacerdote es vivos. Jesús, Porque pero Jesús él tiene sus sacerdotes y el cual eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Pero como le dije hace ratos, ustedes enseñan eso erradamente. Y los como errores también, son por ustedes, están ejemplo, poniendo un por ej- nombre. Jesucristo es Dios. El sacerdote de nosotros se llama Jesucristo. ¿quién? Por eso No le hay otro decía que sacerdote. No hay otro. no, yo no dije que yo No hay no otro dije que hay sacerdote. Hay uno el solo, sumo se llama Jesús. sacerdote es Jesús. Ok, ese es el que nosotros tenemos. ¿Para qué vamos a Vaya, buscar pero tiene sacerdotes? sacerdotes a favor de los hombres, porque aquí Los Hebreos nos santos dice, sacerdotes. El sacerdote tiene que ser santo. ¿Cómo puede ser un cura santo? No son santos nada. De ahí se van a echarse los palos en los bares o se van con una mujer. ¿Qué voy a saber yo lo que están haciendo ese hombre? Ese hombre, ese está sujeto a no, pasión. Igual que yo. pero ya, ya Eso ahí no podemos de confiar esa en el parte, hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, ¿viste? Maldito no, el es que, hombre que confía en el hombre. ¿Cómo voy a confiar en un hombre que diga que es un sacerdote? Eso es mentira. Ese es ¿y errar usted las confía en escrituras. su pastor? Eso se llama errar las escrituras. Por eso, pero le pregunto, ¿y usted pues, confía en su pastor? ¿Cómo voy a confiar en mi pastor si es tan débil como yo? Vaya, entonces, ¿y cómo confía cuando usted le da eso que le dice que le llama la Santa Cena? Porque él no es el que está dando la Santa Cena, eso está escrito en la Biblia. Él está haciendo conforme que está escrito. Eso él no está inventando. Cuando el No, pastor sí, él le está inventando porque él no primero tiene le da, esos dones para hacer esos sacrificios. ¿ah? Él no tiene esos dones para hacer esos sacrificios. Él simplemente es un pastor, ¿En no qué es un parte dice la sacerdote. escritura de que él no tiene esos dones? ¿En qué parte? Si Jesucristo dijo que cuando se fue al cielo le dio los dones a los hombres. ¿Cuáles son los dones? El pastorado, el maestro, ¿cómo se llama? Son cinco dones que le dio Son, Jesucristo. Después, ¿cuál se no, fue? Son el de- cinco. son Efesios, 7 dones del Efesios Espíritu 4:11, Santo. creo que, ajá. ¿Cuáles son los dones que él dio? Los 5 dones que le dio a la iglesia.
le dio a la iglesia 5 dones. Eso no se lo da a Ujú. nadie por imposición ni nada. Eso se daba antiguamente cuando él estaba presente, que le imponía las manos a los israelitas, porque cuando Jesucristo estaba en el mundo, la iglesia no era para los gentiles, solamente era para los israelitas. Es tanto así que Pablo dijo que hiciera una cosa que ¿cómo se llama? No, pero Lo fíjese amonestaba. que Si desde lo que seguía hemos haciendo, estado lo hablando, seguía, usted no me ha leído espérese la para Biblia. terminar, escúcheme para terminar. Mira, dijo que si hiciera una cosa mala, que lo reprenda. Si lo vuelve a hacer, lo vuelve a responder. Pero si lo seguía haciendo, manténlo como gentil. Entonces quiere decir que esa iglesia no había gentiles. ¿Por qué? Porque estaba Jesucristo todavía allí. Y la iglesia no había pasado a los gentiles. Cuando pasó a los gentiles fue cuando Jesucristo resucitó. Entonces a la iglesia le dio esos dones. Ya se lo dio a los dones, le dio el pastorado, y ahí no dice que hay que ponerle la mano para ponerlo, aunque todavía lo hacen. Los cristianos, cuando llegan a pastorado, todos le han puesto la mano milenariamente en la cabeza. No es necesario que sea católico, todas las religiones hacen eso. ¿Verdad? Sea evangélica, sea adventista, sean todos, siempre le han impuesto la mano para consagrarlo como pastor. Lo que pasa es que ustedes no conocen la historia del evangelio porque ustedes nunca han estado en la iglesia evangélica de Jesucristo. Adelante. Pero ¿qué historia va a tener la iglesia evangélica si apenas comenzaron hace como unos 300 años atrás? Pero el que tiene 3 años atrás son los católicos. Cuando nació Ajá. la iglesia católica fue cuando Jesucristo ya tenía 3 siglos que se había ido de la tierra. ¿Qué va a hacer la iglesia de Jesucristo si la fundaron 3 siglos o más? Porque la iglesia católica no se fundó como está ahorita. Cuando se fundó la iglesia católica no tenían las pepitas para el rosario, no se inclinaban todavía a las imágenes, no hacían muchas cosas que ahorita la están haciendo. Entonces la católica no nació allí, sino que nació a través de los siglos. Dice, no, que nació en el año 30, mentira. Ahí solamente se fundó, pero no tenía ninguna doctrina. Todas eran paganas. A la diosa Diana, para que los seguidores de la diosa Diana no le revolcaran el negocio. Le dijeron, mire, la diosa Diana es la misma Virgen María que se manifestó en carne, ¿verdad? Entonces, así fue como pudieron No, pero usted no sé a los dónde de la trajo esa Diana, historia. a los de Isis, a los de allá de Babilonia. Esas son las diosas y pusieron a María como la reencarnación de esas diosas para poder someter a esa gente. Y por eso fue que pudieron someter, porque si no, no existiera la iglesia católica. Pues yo, para que se vaya enterando, esa sí es la verdadera historia de la católica. Pues la católica no fue No, así. pero es que Eso fue ¿tiene algún sustento de lo que dice? ¿Dónde puedo investigar esa historia de lo que usted dice? Eso es historia. ¿Qué No, sustento pero más van a ¿dónde lo hacer? puedo investigar? Mire, ahí está la historia, la que más le puede dar la historia a usted de la Iglesia Católica, se llama Ana María. Esa que usted está viendo allí, esa es una maestra. ¿Quién Entonces es me dice, una tal Ana María? esa sí sabe cuándo fue que empezaron a prenderle vela a los muñecos, cuando hicieron las pepas para Rosario. Eso no empezó con la Iglesia Católica, no, señor. Eso fue a través de los siglos. Entonces, ahora le hago una pregunta. Entonces, según usted dice Pero que... no, yo no, es la historia, lo cuenta. No, pero es que es que usted no me da un fundamento donde yo pudiera encontrar ese, porque a No, mí pero me gusta estoy diciendo, leer yo no mucho. sé todo. Pregúntale a Ana, pregúntale a Ana. Ella sabe de historia. ¿Y cuándo Ah, fue?
¿Y cuándo fue que apareció las velas para prenderle a los muñecos? Porque eso no empezó en el siglo III. ¿Usted sabe usted sabe Desde algo de la historia? No, Todo eso que practica pero es que no me dejan ni la siquiera hacerle Iglesia una Católica pregunta. en la misa son añadiduras de siglos. Eso No, no pero apareció le allá. hago una pregunta. Usted que sabe mucho de historia, ¿me puede contar algo de la historia de las catacumbas? Ay, Dios, eso fue a través de los siglos, hijo, eso no amaneció así Pero por eso le solamente. pregunto, ¿me pudiera explicar un poco de eso? Porque usted habla mucho de historia. No, yo hablo de la Biblia, yo no hablo de la historia No, de los católicos que no. pero y me No, acaba de decir no, que usted sabe señor, mucho de historia. usted Ahora háblame pues de la Biblia, porque hasta ahorita no me ha dado ni un solo versículo de la Biblia, y yo ya le di varias. de la Biblia es que él está hablando toda la vida, lo que pasa es que usted no entiende la No, Biblia. es que usted no me ha dado ni un solo. A ver, ¿qué capítulo y versículo me ha dado? Ah, ¿cuál me ha dado usted a mí? No le he dado ni una. ¿Cuál me ha dado usted a mí? ¿Cuáles son los versículos que hemos leído? ¿Cuáles son los que me ha dado? Deme uno solo. Uno solo. Sí, de lo que me ha dado a mí. ¿Y cuál me ha dado? Entonces no escuchó las conversaciones que hemos tenido. Usted no me ha dado ninguna cita, usted no me ha dado una cita, usted ha hablado generalizado, usted ha generalizado, usted no me ha dado Biblia a mí. Entonces eso no le aplica a usted. No, porque usted no me habló Biblia. El que habla Biblia aquí soy yo. No usted, porque yo no me guío por la interpretación de otra persona. Yo no hablo por la opinión de terceras personas. Yo hablo por lo que yo he leído en la Biblia. En la Biblia. Bueno, deme No me Biblia nace a entonces, mí, vaya, mira, deme Biblia entonces, si yo en no sé ninguna Biblia, parte, pues deme Biblia. mira, ve, en ninguna parte de la Biblia están los ritos que practica la Iglesia Católica. No está ninguno de los ritos en la Biblia, no está ninguno. Dígame cuál Veo que no rito has está leído en la ni Biblia. siquiera Apocalipsis para que entiendas los ritos, ¿va? Señores, en el Apocalipsis, eso es un libro que está en el futuro. Eso no ha sucedido. Todavía no ha sucedido nada de lo que está en el Apocalipsis ha ¿No? sucedido. Esa es la semana 70 de Daniel. Esos son los 2300 tardes de mañana que habla Daniel. Usted no sabe nada del Apocalipsis. Mira, lo que son los adventistas y los católicos están peleando por el capítulo 12 del Apocalipsis. Eso se lo pelea la Iglesia Católica con la Iglesia Adventista. Ellos dicen que la mujer vestida de sol es María Elena White. Pero dicen los católicos que la Virgen María. Mira, eso se lo pelea. Y en cambio, y eso no es ninguno de los dos, es el pueblo de Israel, es la luz que está en el mundo. A Porque la ver, luz viene entonces, de si es, Israel, no bueno, viene de nuestra dejemos, nación. a ver, déjeme un lado que Apocalipsis, pues, ahora explíqueme el Salmo 45, a ver qué me dice. ¿Cómo dice el Salmo? A ver, no, léelo, porque usted dice que habla mucho de No, la Biblia, a ver, ahí tenemos léamelo. la secretaria. Ah, Ahí tenemos una secretaria. a ver. No, pero después usted me Él dice está que no le hablando doy del Biblia Salmo yo. 45:9, donde está la Pero, reina sentada a la derecha del Rey de Reyes, porque ahí está Ajá. hablando de Cristo. Y te va a preguntar, Leo, ¿quién es esa reina? ¿Quién es la reina? Pero yo te lo voy a leer entero. Así que ya lo busco. Así es, sí. Salmo Dale, pues. 45, vamos para el Antiguo Testamento, buscamos los salmos, aquí están. Buscamos el capítulo 45, rapidito. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y el 45, y lo voy a leer desde el versículo 1. Rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria, sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles.
Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, desde palacio de marfil te recrean. Hija de reyes, están entre y tus ilustres, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Creo que hasta ahí querés, ¿no, Leo? Ujú. ¿Cuál es tu versículo favorito? ¿Cuál es tu versículo favorito? Que la Ahí reina te está está a la hablando derecha, a la derecha Espérate de que que él. la hable él, reina déjame está que a la hable él. derecha vestida con oro de Ofir. ¿En qué versículo es ese? Salmo 45, Salmo 9. 45 al 10. El 10. El 10 dice así, ¿no? Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y de La hija allí es Israel. Si tú no lo sabías, está hablando es con Israel. No está hablando con ninguna mujer. Es con Israel. Israel Bueno, es fue la un hija gusto, de fue un Dios. gusto total. Israel es la mujer de Dios. Israel es todo para Dios. Cuando él se habla de alguien, de una mujer, está hablando de Israel. Por eso es que en Apocalipsis dice la mujer vestida de sol, está hablando de Israel. Todo es Israel. Ahí no se refiere a ninguna mujer, sino a Israel. Ay, no, Freddy. Israel es la No, esposa Freddy. de Dios, No, es Freddy. la mujer de No, Dios. Freddy. Y la Apocalipsis. iglesia No, es Freddy. la novia No, de Jesucristo. Freddy, detente un poquito. Apocalipsis capítulo 12 dice que esa mujer, que los hijos de la mujer mantienen el testimonio de Jesucristo. Los judíos no son cristianos hasta el día de hoy. ¿Qué vas a hacer? Ahí está hablando cuando Israel. Eso le dije hace rato, pero él dijo que no. Oye bien. A ese, A ver, ahorita, permiso, Leo, sí, yo te voy a dar historia de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, de la Iglesia Adventista, de los Testigos de Jehová, de la ciencia cristiana, de todo cómo fue evolucionando el cristianismo. Pero, a ver, permiso. Ya Isaías, capítulo 1, versículo 3, te dice que el pueblo de Israel perecía por falta de conocimiento, que los mismos animalitos, y voy a leer Isaías capítulo 1, versículo 3, habían reconocido el pesebre del Señor, pero Israel no. O sea, ya te está diciendo eso. En el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 38, 38, dice Jesucristo a Jerusalén, a la terrenal, vuestra casa queda desierta, dice. ¿Pero por qué? ¿Por qué le deja desierta a esta Jerusalén terrenal? Hasta que digan, dice el versículo 39, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, hasta que crean. En Romanos capítulo 11, versículo 26 dice, el apóstol Pablo, porque la carta de los romanos del apóstol Pablo, todo Israel será salvo, sí, hasta cuando Dios le quite el pecado. O sea, va a ser salvo y en el versículo 27 dice, cuando Dios, o sea, le quite el pecado. Y antes que dice que cuando los gentiles Y dice, completos. ¿sabes lo que dice antes? Yo te lo voy a leer. Si vos querés Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11 voy a ir del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 11 dice que ese pueblo está desgajado por no creer y que esa salvación se la mandó a los gentiles. Por eso vas a encontrar en Hechos capítulo 28 que el apóstol Pablo lo envían a Roma y por supuesto y permanece ahí en Roma 2 años en una casa alquilada enseñando. Pero ya que estamos en Romanos 11, yo te lo leo. Escucha lo que dice. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Aquí está hablando Pablo.
También es ciudadano romano, como dice Hechos 22, por haber sido nacido en Tarso de Cilicia. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, no, el primer pueblo, porque en realidad Cristo de los dos pueblos hizo uno. Efesios capítulo 2, versículos 13, 14 y 15. Eso lo tenés que recordar. Hay un solo pueblo de Cristo. Y por eso dice Gálatas 3:28, no hay judíos ni griegos, no hay hombre ni mujer, somos todos en Cristo. Somos uno, una unidad. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ese es el primer pueblo, porque los demás eran paganos. ¿Qué significa pagano ahí? Que eran ajenos al pueblo de Israel, que no estaban conectados con el Dios Altísimo, que creían en varios dioses, por ejemplo a los griegos, por ejemplo a los romanos. Sigo leyendo. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Eso es lo que dice Isaías. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, dice, no por obras de la ley, no por obras mosaicas. Dice, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Hace una pregunta. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Y quiénes son los escogidos? Y los demás Los fueron apóstoles. endurecidos. Y los demás fueron endurecidos. ¿Recuerda lo que dice en Hechos 28? Que por tener esa mente endurecida, ese corazón endurecido, le da la salvación a los gentiles y esos sí van a creer en mí. ¿Recuerda lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 11? A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. No lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. A todo aquel que cree, a todo lo que le recibió a Cristo. Dice, en el versículo 8 dice lo siguiente, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. ¿Escuchaste, no? Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos, dice, para que no vean, y agobiales, la espalda para siempre. Digo pues, ahora hace una pregunta, ¿han tropezado los de Israel para que cayese? En ninguna manera. Ahora vamos a ver qué dice. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. O sea, por no creer esto, vino la salvación a los gentiles. Para provocarles a celo. Mira lo que dice, para provocarles a celo. ¿A quién? Al primer pueblo, al de Israel. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánta más su plena restauración. Acá está hablando de que sí va a ser restaurado, pero el tiempo futuro, como te lo dice después. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles. Eso dice el apóstol Pablo. Honro mi ministerio. Claro que le dio un ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre, porque por supuesto eres hijo de hebreo y de la tribu de Benjamín, y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, quedar excluido ello es la reconciliar al mundo, traer a este pueblo gentil para Dios también. Recuerda que unió de los dos pueblos, hizo uno. ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, sí, o sea, la parte primera es santa, también lo son las ramas. Si Israel es santo, también son los gentiles santos, los que incorporó después. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas
y tú siendo olivo silvestre, son los gentiles, has sido injertado en lugar de ella, ahora somos nosotros injertados ahí, y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. Creo que se entiende perfectamente este versículo 17, ¿verdad? Pues si alguna Ujú. de las ramas fueron desgajadas por no creer, y tú siendo olivo silvestre, los gentiles, han sido injertados en su lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, porque ahora somos hijos de Dios. No te jactes, pero tampoco vamos a vanagloriarnos y vamos a jactarnos. Y eso es lo que está pidiendo en el versículo 18. No te jactes contra las ramas. Si te jacta, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Se entiende, verdad? Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Este pueblo que no creyó, ahora la salvación te la mandaron a mí, o sea, a los gentiles, a nosotros. Bien, por su incredulidad, ¿y quién fue el que no creyó? Fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Esta fe es de los gentiles. No te ensoberbezca, sino teme. Debemos siempre ser temerosos. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, si Dios no perdonó a Israel, las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. A ti tampoco te perdonará si te jactas y si no nos ensoberbecemos. No, debemos temerle a Dios y ser humilde. Mira, pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, o sea, si van a creer, eso quiere decir, porque dice, si no permanecieren en incredulidad, o sea, que ahora sí van a creer, entonces van a ser injertados otra vez. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, para volverlos a traer a su propio olivo. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, o sea, los gentiles ahora injertados, ¿cuánto más estos, que es el primer pueblo de Dios, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Claro que Dios los va a volver a injertar en tiempo futuro. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seas arrogante. Te está pidiendo que no haya arrogancia por tener a Cristo y que nosotros, no, que seamos humildes. Dice, ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando ¿Qué no haya versículo es ese? este ¿Qué es el versículo es ese? 25, el 25. Cuando haya Ajá. entrado la plenitud de los gentiles, ahí va a ser distinto. ¿Qué va a pasar? Luego todo Israel será salvo. Es tiempo futuro. Como está escrito, ¿qué pasará? Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Mira lo que dice el 27. Y este será mi pacto en el futuro con ellos. Cuando yo quite sus pecados, o sea, cuando Dios le quite esos pecados al pueblo de Israel, bueno, lo volverá de nuevo a su propio olivo. Y entonces, ¿qué estará? Estaremos todo un solo pueblo. Recuerda que esa es la misión de Cristo. O sea, de dos pueblos hizo uno. No hay judíos ni griegos, no hay hombre y mujer, sino todos somos unos en Cristo. Pero hasta ahora el pueblo de Israel no mantiene el testimonio de Cristo. Vas a una sinagoga, no tiene los 27 libros cristianos. Sí es el primer pueblo, sí, claro que sí. Sí, Jesucristo que era nacido bajo mujer virgen y bajo la ley mosaica, obviamente. O sea, ¿qué religión profesaba Jesucristo? Iba a una sinagoga, ya lo sabemos.
pero él te dejó una doctrina, y la doctrina que tenemos nosotros. Ya no hay más sacerdote levita, no hay más sacrificio de animales, y mira, y ahora es todo distinto. ¿Te das Si no hay cuenta? levita, ¿cómo va a ser ahora hombres pecadores de Roma? ¿Ah? De esto, si no hay levita, ¿ah? Los quitaron porque ya Jesús, el que tomó el puesto de sacerdote para siempre y por todos los siglos, por Melquisedec, Yo según te, la orden de Melquisedec, Freddy, ¿verdad? Freddy, Entonces, yo te esos leí, curas que vienen a decir que son sacerdotes, eso no son sin ningún sacerdote. El sacerdote ahorita es Jesucristo, nadie más. El que está en la santa cena del Señor es Jesucristo, bueno, Él ya es el se sacerdote. fue Leo, ya se fue, pero yo ¿No? lo que te Otro leí que no. es Romanos 11. Yo te leí y él lo que me hizo leer es Hebreos 5. Ahora, ¿somos todos sacerdotes creyentes? Sí, debajo del sol. Y vamos a ser sacerdotes creyentes también en el cielo, obviamente. Por supuesto, vamos a estar en el cielo. Pero ¿somos todos sacerdotes creyentes? Y por supuesto que somos todos. Ese es el sacerdocio real, fiel, creyente. Lo dice la Biblia y lo dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Querés que te lo lea? Te lo leo, te lo leo. ¿Y Pero sabes porque no lo leen, pero te lo leo? Bueno, ¿sabes pero cuál es porque la no lo leen. Pero somos todos sacerdotes creyentes, sí. ¿Y sabes cuál es la misión que tenemos nosotros? De evangelizar, de llevar las buenas nuevas, y te lo pidió el mismo Cristo. Mira, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Acaso no es lo que te está pidiendo Cristo? Que lleves el evangelio a toda criatura, que le lleves todas estas enseñanzas, porque en el evangelio se encuentra para la salvación, como dice en Romanos 1, 16, 17. Claro que él te habló del otro sacerdocio, pero bueno, ese es otro punto, y como él se ausentó, yo no voy a, no te puedo, no puedo tomar lo que lo que estaban hablando ustedes, y yo no quería interrumpirlo, para nada. Porque tú te alargaste mucho, por eso que se fue. Ese fue porque te alargaste Pero bueno, demasiado. yo tenía que leer todo Romanos, porque justamente vos hablás de que todo Israel será salvo. Sí, lo que Sí, pasa es que te cuando tú dije que lees, sí. lo que No, pasa es que cuando tú lees las escrituras, no solamente la lees, sino que les explica. Y es lo que quería solamente que la leyera, no que explicara lo que está diciendo. Porque lo que estás explicando es lo que tú crees, no lo que dice la escritura, sino lo que tú crees. ¿Entiendes ahora? Cada quien que predica la escritura y le entiende, esa es la opinión de él. Yo cuando predico, es la opinión mía de lo que yo he creído de la Biblia. Entonces tú leíste la Biblia y lo que tú has creído de ella, eso es lo que tú estás enseñando. Y es lo que tú dices, que la leyera solamente, para él explicarla, pero la explicaste tú misma y a él no le gustó la explicación tuya, por eso que te fue. Bueno, yo lo único que hice, Méndez, no es Leo solo, es Méndez. Pero Ajá, bueno, sí, es que yo así. lo No, yo que no te culpo leí tampoco. eso, yo leí eso para explicar que sí que Israel va a ser de nuevo otra vez en su propio olivo y vamos a ser un solo pueblo, obviamente. Y es Cristo, Israel el actual. Es Israel el actual, porque él dice, Israel lo perdonaré. ¿A quién va a perdonar? A los que están ahorita, que son unos criminales que no creen en Dios, no creen en Cristo, nadie. Bueno, eso lo va a perdonar Dios en aquel tiempo. bueno, mira, ¿Viste? No va a buscar otro israelita, ¿de dónde lo va a conseguir? Son los que están y esos son los que van a seguir. yo te lo Y estoy esos son los que llamando va a para que perdonar otra sigas vez. con él. Mira, ¿Ah? yo te lo estoy llamando para que siga con él, porque en No, ese se fue realidad a dormir. no, aquí está, mira, que entre. Ese se fue a dormir. Ya son las 2, Entra y van a ser las terminamos. 3. Sí, no, lo que pasa es que aquí está, uy, es tardísimo. Sí, claro que Ya sí. son las 3, Bueno, lo que pasa es que en es cuanto a mejor las si 3. lo dejamos para mañana. Y mañana prepara Dile, un tema, o sea, lo que te fuiste invítalo en para varios mañana. temas.
Prepara un Invítalo tema, para pero mañana. no pasen así, o sea, no se pasen por toda la Biblia. Dominen un solo tema. Por ejemplo, toquen un solo tema. ¿Existe tal el bautismo así, así, así? ¿Cómo es? Bueno, o existe sacerdocio, estaban hablando ustedes de sacerdocio de ministerial, o sea, están hablando de obispo, de presbítero, o sea, si esos ministros existen o no existen, de esos pastores. A ver, Fíjate, ve, porque fíjate una cosa, ve, vamos a hablar aquí entre los dos, mientras tanto, rapidito. Fíjate, ve, él dice, ¿no? O los católicos dicen que hay que imponerle la mano porque ellos son los que tienen la autoridad, ¿verdad? Pero Jesucristo dice otra cosa. Dice la Escritura que dice, que este que subió, ¿quién es? Sino el que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, que está hablando de Jesucristo, ¿verdad? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, Jesucristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros Efesios pastores y 4:11 maestros. estás leyendo. Efesios Correcto, sí. 4:11 estás leyendo. Sí, sí, es para darte a entender de que hay nadie le está imponiendo la mano a nadie. Es Jesús que lo está, fíjate, dice aquí, ve, y él mismo constituyó. No es que buscó un hombre para allá para que le pusiera las manos. Es mismo Jesús que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y Sí, pero mira, maestros. Ahí no dice Milanito, que tiene que ponerle la mano a nadie. ¿Viste? Ahí lo dice, que es Jesucristo el que impone la autoridad en las iglesias para ser pastores y maestros. No que tiene que venir un cura para ponerle la mano. No, eso era en el Evangelio antiguo. bueno, Aquí, espera, aquí manda Jesucristo. a ver, Aquí manda finalizamos con esto Jesucristo. porque es tardísimo y era Méndez Leo. Escucha, era otro hermano. Eh, ¿Vos decís que en la Biblia no existe la imposición de manos? Sí, sí hay, Ok. yo no estoy diciendo que no. Ah, no, está bien, está bien, está Lo bien. que No, pasa es no, que no me entiendo cuando yo hablo. sí, sí, no estoy. Cuando yo hablo Bueno, no me entienden. mira. Sí, por ejemplo, primera de Timoteo 4:14 te dice que el colegio de presbíteros imponía las manos. Mira, Claro. bueno, espera, mañana hagan ese tema, pero claro, tendría que avisarle a él para que lo prepare. O sea, a pesar de leer la imposición de mano que existe ahí en la Biblia, si, Mm, si realmente es necesario esa imposición de mano para designar un pastor o una pastora o lo que sea, un ministro en cualquier denominación. Hagan ese ¿Quién tema. constituyó los pastores? Ah, aquí la Biblia lo dice. ¿Quién constituyó a los pastores y a los maestros? Jesús mismo. Entonces, aquí cae todo lo demás. Ese como ese como el bautismo. Jesucristo dijo, bautice en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Lo demás cae por su propio peso, porque es Jesucristo que lo dijo. Y aquí también lo dice Jesucristo, que Él es el que constituye a los pastores, los maestros, los evangelistas, a los profetas. Él, Jesús, como así también impone el bautismo, es Jesús más nadie. Pero claro, ¿Tú el entiendes? hermano, escúchame, Freddy, el hermano es nuevo, que también hay que tener un poquito de paciencia, porque como él no conoce el grupo y todo eso, capaz. Sí, es muy educado. Yo lo invité de buena fe, un hermano, parece humilde, parece un buen hermano. Pero Por, sí, ajá. mañana ustedes preparan un tema. Lo que pasa es Preparen que se cansó. ese tema, la Ajá. imposición de mano, qué es lo que dice la Biblia, y si realmente puede existir un ministro en tal lugar, en tal grupo, en una iglesia, es un conjunto de feligreses, eclesía, para que pueda evangelizar si es tan necesario o no es necesario. Claro, preparen ese tema, den ese tema. Imagínense, porque si así fuera por la imposición de mano, pero de la católica, entonces las tribus que se consigan allá en el monte, en la selva, y yo voy, por ejemplo, a predicar y se convierte todo, tengo que llamar a Roma. Mira, mándeme un católico para que... No, eso no es así. El mismo Jesús es el que constituye los pastores, los maestros y todo. Jesús, no más. Y me pone a mí para que yo le imponga la mano.
Eso es lo que va a hacer Jesucristo. Me va a utilizar a mí. Bueno, tú mismo vas a poner la mano a ellos. Entonces yo con la autoridad de Jesús, así como vengo con la autoridad del bautismo, el Padre, el Espíritu Santo, con esa misma autoridad, le pongo la mano y son pastores en esa iglesia. Y así se van multiplicando en esa iglesia y hay 15 iglesias evangélicas en varias tribus, ¿viste? Sin necesidad de tener un cura allá. Porque la iglesia católica no es la verdadera iglesia de Dios. Sáquese eso de la cabeza, ese es un chi que tienen. Eso es una programación que tienen los católicos, que la católica, eso no es la católica. La católica no es israelita, la católica es romana. De Israel fue que salió la iglesia de Jesucristo, por eso es que se llama Iglesia Evangélica de Jesucristo. La iglesia católica no es evangélica, no predica el evangelio, predica ritos y costumbres paganos, disfrazados de cristianos, Yo no y soy que la no que están en estoy la Biblia debatiendo, tampoco. Freddy. Eso te lo tenés No, que pero decir. Sí. esa es mi opinión, te estoy poniendo mi Ujú. opinión, ¿verdad? No estoy hablando contigo para contender tampoco, sino que te estoy dando mi opinión, Claro, vos ¿viste? mañana, yo no estoy debatiendo, ni viste que no abro la boca, para nada. Ok. Sí leo y por ahí explico. No, capaz no tendría ni que haber leído. Si no me lo pedían, no tendría que haber leído nada. Ajá, no, yo Pero te lo pido a ti porque él tú, también me pidió leer. Él también pidió leer, que yo leyera. claro, Mira, es que no hay otra persona más idónea que tú para mañana entender te la Biblia. preparas un tema y lo das. ¿No viste que yo yo no hago el debate? Pero bueno, te va a Sí. preguntar, a ver, en los primeros siglos, ¿dónde estaba la iglesia evangélica? Y que le des nombre de pastores. Y vos Imagínate, vas a tener que prepararte entonces. la iglesia evangélica no se ha movido donde la puso Jesucristo, no se ha movido, olvídate, ¿para dónde se va a ir? Lo que pasa es que la que se movió fue la católica para Roma, pero la iglesia evangélica sigue en el sitio donde la puso Jesús. Dice, no, que Jesús cambió el sábado por el domingo. No, Señor, no lo cambió, está en el mismo sitio donde la dejó Dios, es que es el pueblo de Israel. Acá está ¿Dónde la dejó? Constantina, es adventista. Vos viste que yo no debato, te lo vuelvo a repetir otra vez. Yo no, Sí, porque yo no quiero abrir la boca. Constantina es no, adventista y bueno, te puede hablar del Shabbat sí, y vos no. para que tú veas que Dios no ha eliminado el sábado, nunca lo ha eliminado. Él lo que vino fue a cumplirlo. El sábado está puesto donde Dios lo dejó. ¿Dónde lo dejó? En Israel. En Israel guardan el sábado. ¿Viste? Eso no, lo que pasa es que el hombre predica para adelante y para atrás y tergiversa las escrituras y dice que no. Hay evangélicos que Ya dicen no que hay Jesucristo. judíos ni griegos, ni hombre ni mujer. Ya no hay judío ni Sí, griego, ni hombre pero es ni para. mujer. Oye, Todos sí, somos uno en Cristo. pero Gálatas ¿por capítulo qué no 3 hay? versículo 28. Pero pregúntate tú mismo ahora, pero pregunta ahora, El Dios ¿para qué no de hay? ¿Por qué dioses, no hay el dos? Señor Porque es para la salvación, es para el evangelio, es para el nuevo pacto. Por eso es que no hay dos, sino que tierra, todos tenemos la misma oportunidad. No el hay dos, nacimiento del sino sol, uno solo, un solo pueblo. Nos unimos hasta todos en un solo pueblo para donde recibir se la bendición de Dios, el nuevo de pacto. Sion, Parece que no, pero no es que Entonces, si nosotros vamos. estamos en un solo shadow pueblo, hay una de sola ley, la ley de amor que dejó Cristo. Mañana seguimos, Freddy, resplandece con todo el Dios, Ok. amor de Cristo y los quiero mucho. Constantina bendito Adventista, vos no Dios, sos y adventista, no aunque caerá podría ser adventista, Freddy. fuego Y consumidor lees el No, porque ya conflicto yo de los leí la siglos. Biblia. No, lo que y pasa es que una ya yo leí poderosa ya yo leí la Biblia y ya yo no puedo ser evangélico ni, guerra te digo, ni adventista, ni a testigo, ni los católico. No es que ya me abrí los ojos. El Señor me cielos abrió y los ojos, la ya yo no puedo tierra ser. para Por juzgarlos. este motivo es que yo no puedo ser adventista ni católico. No es que leí la Biblia y conocí la verdad. Y la verdad es la que me hace libre. Por eso es que yo no puedo ser de ninguna Bueno, religión. mañana le Porque la decís verdad al me hace libre. hermano, si vas a debatir con el hermano, que es hermano católico, bueno, si vas a debatir con Luis Jaime, que es adventista, bueno, vos sabés que ya es otra postura. Si vas a debatir con el solo Jesús, ya sabés que es otra postura. Y el No, mormón no, pero porque no lo traigo más.
Epa, con Rubén no se puede combatir porque ese hombre es muy porfiado. Él Bueno, mismo pero dice, el hombre me envió, el que me envió, y le estoy diciendo, viste que son dos, el que te envió y el que eres tú, viste, no, es que es el mismo, viste. ¿Cómo uno puede contender con una persona necia? Porque eso sí es una persona necia. ¿Ah? Él bueno, mismo se está hablando que hay dos y yo, él dice que no son dos, que es uno yo tengo solo. mira, yo tengo que hacer de neutral. Todavía leo, pero yo tengo que hacer siempre de neutral. O sea, no soy nada, como si fuera una atea. No, pero no lo soy. Adoro mucho a Dios para ser atea. No lo seré nunca. Pero tengo que hacer a ver, ¿qué papel tengo que tener yo? Nada, Tú no eres, soy tú católica, no eres- soy adventista, no soy luterana, no soy nada. Ahora, yo tengo tú que eres la estar persona, ahí. tú eres la persona idónea para leer las escrituras, leerlas solamente, pero lo que pasa es que tú te vas y la interpretas de una vez. Te dice, lea aquí, entonces vienes tú, la lees y la interpretas. No, eso es tu opinión. Tú tienes que leer Hermana, solamente el texto. ¿y Leo Por eso que el todavía hombre se fue. está en la línea? ¿Ah? No, Le, hermana, él se fue, él se salió. Él se fue. mm, Sí, se fue. Es que es muy tarde también, son las 3 de la No, sí, tarde. sí, es muy tarde. Sí, no. Yo mañana les leo bien y bueno, lo único que hago es leer, nada más. Lo que ustedes me Eso, piden, es más. sin explicarla, sin dar la explicación de lo que estás leyendo. Sí, pero lo que yo Porque expliqué es clarísimo lo que dice ahí. Lo que pasa es que Leo quería hablar ciertos versículos, no sabía dónde estaban. Y como yo hay muchos versículos que yo me los sé de memoria, yo sé dónde están y qué dice, qué no dice, y bueno, lo ayudé ahí, no tendría ni que haber abierto la boca. Pero bueno, mañana, si está Leo y haces un debate, por ejemplo, de otro tema, lo único que hago es leer, nada más, ¿eh? sí, Me- pero no la trates de interpretar No, tú, no, 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 no. porque te estás Yo interfiriendo en solamente leo, nada más. Pero te hay, estás hay versículos que interfiriendo. son fáciles. Bueno, Sí, bendiciones, hermano. Es tardísimo acá en la Argentina. Gracias, gracias por estar. Bendiciones, Freddy, gracias, Constantina y que Leo esté también. gracias, Bueno, gracias.